Taller de Medicina Natural, tesoro de nuestros antepasados, dictado por el naturista Osvaldo Jimeno Arrieta. En esta mañana nos sentimos muy contentos porque seguimos rindiéndole culto, al igual que desde que se empezó el día viernes en este mismo lugar. Nos sentimos muy contentos porque se le está rindiendo tributo a la vida. En el día de hoy vamos a seguir hablando de la vida, de ese fuego vivo, justamente como una viva expresión de eso que permite que tanto ustedes aquí presentes como nosotros podamos haber llegado a este lugar, porque la vida ella misma nos ha animado a venir. Entonces, como aparece en pantalla, la cultura gnóstica del Perú viene a ser una institución fundada hace muchos años, por allá por el año de 1950, en el país de Colombia, gracias a las enseñanzas del filósofo contemporáneo Samael Aun Weor. Posteriormente, la institución gnóstica vino desarrollándose y fundándose en la mayoría de los países de Suramérica, entre ellos el Perú, Centroamérica, Norteamérica, y hoy en día contamos con algunas representaciones en algunos países de Europa. Esta institución persigue fundamentalmente el estudio del conocimiento gnóstico o la gnosis, que viene a ser como escuela una escuela de regeneración humana. Una escuela que, como bien lo decía mi compañero Osvaldo Carpio, es una escuela que se basa en los 4 pilares del saber humano, como lo son la ciencia, el arte, la filosofía y la mística. Aquí, ya a partir del día de mañana, en más de 11 localidades aquí de la ciudad y provincia de Arequipa, estaremos empezando los cursos de primeras cámaras o del nivel básico concernientes a lo que es este gran conocimiento de la gnosis. Bien, vamos a empezar con este taller de medicina natural, tesoro de nuestros antepasados. Ahí vemos el gran Machu Picchu, que viene a ser una de las cunas de esa gran cultura incaica que indiscutiblemente estudió y profundizó en los aspectos estos que estamos tocando de la medicina natural, entre otras grandes culturas, al igual que los mayas, los aztecas, los egipcios, los chinos, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente. Bien. Queremos hablar del fuego vivo como representación de la vida. La vida misma, como decíamos, tiene mucho que ver con el fuego. No precisamente ese fuego de la cocina o ese fuego que podemos encontrar cuando arde en un incendio, sino ese fuego que nos ha dado la vida en relación a este aspecto de la sexualidad humana. Podemos decir de que la sexualidad humana y en sí ese conjunto de energías que se desarrollan y se desenvuelven a través de nuestros órganos creadores es el fuego que ha permitido que nosotros vengamos a la existencia. Esa energía sexual, ese fuego de la sexualidad, es el que ha hecho posible de que a través de ese connubio sagrado de un hombre y una mujer nazca una nueva criatura, en este caso humana. Posteriormente, este mismo centro u órgano sexual da origen a una criatura con las mismas posibilidades de generación humana. Es decir, el fuego se sigue extendiendo y transmitiendo nuevamente en una nueva criatura. Y así sucesivamente podemos decir que el fuego viene haciendo presencia en la vida del ser humano como ese elemento de la vida. A ese fuego le rindieron culto todas las grandes culturas ancestrales, tanto de Oriente como de Occidente, del sur y del norte de nuestro planeta. No olvidemos
que en los textos sagrados aparece y se describe a Dios como un fuego devorador. De hecho, en la cima de esta cruz del Calvario del gran Maestro Jesús, se escribió esa sigla maravillosa llamada INRI, que justamente viene a significar en latín Ignis Natura Renovatur Integra, es decir, el fuego, ignis, renueva incesantemente la naturaleza. No debemos olvidar de que también los egipcios le rindieron culto al fuego con el nombre de Osiris Ra, quien era el dios del sol, justamente como representación de ese fuego, de esa vida. Nuestros antiguos aztecas, mayas, indígenas de nuestra América, chibchas en Colombia y acá mismo en nuestro país Perú, estas grandes culturas le rindieron culto también al fuego, porque él viene a ser el dador de la vida. El sol y el fuego tienen una íntima relación. Si nosotros vemos la misma existencia nuestra, es gracias a la acción del sol, porque todo lo que nosotros ingerimos, como ese alimento pasivo del plato, esas legumbres, esos animales, esas carnes, esos granos, han crecido gracias a la acción del fuego, a la acción del sol. El mismo aire que nosotros respiramos tiene partículas cósmicas llamadas en el hindustán prana, que significa energía cósmica de la vida. Ahí el sol deposita gran parte de su energía vital para que nosotros podamos vivir. Y así podríamos seguir diciendo y haciendo comparativamente una relación entre esa existencia y aparición del fuego en las distintas culturas, y siempre vamos a ver que él es la representación de la vida. Y justamente hoy vamos a empezar a hablar de la vida. Siguiente. Bien, en este temario de este corto taller, porque déjenme decirles, este curso realmente se da a través de 48 lecciones. Esto dura aproximadamente unos 3 meses de estudio, pormenorizadamente, pero como quiera de que se trata de una introducción, como bien decía nuestro compañero presentador, vamos a estudiar los aspectos más básicos en relación a esto de la medicina natural. En primer lugar tenemos la medicina natural, vamos a estudiar su historia y sus orígenes. En segundo lugar, un método de diagnóstico llamado iridología, o el diagnóstico de las enfermedades a través del iris de los ojos. Y posteriormente vamos a estudiar algo de anatomía humana y tratamientos naturistas. Medicina natural. La medicina natural podemos decir que es tan antigua como la misma creación de los seres vivientes. Necesitamos saber que la última especie que se creó, hablando de nuestro planeta, vino a ser la especie humana, o sea, nosotros. Pero que el Creador, en esa infinita sabiduría, anteriormente creó un sustento de un reino mineral, posteriormente un reino vegetal, un reino animal y últimamente el reino humano. Esto porque el ser humano, como bien aparece en esos textos sagrados, debía de comandar y orientar a todas esas criaturas que ya estaban formadas y que le daban a él un sustento de la vida. Puesto que si esto lo analizamos a la luz de la lógica, el ser humano nos desenvolvemos sobre la faz de la tierra, sobre la dura piedra, sobre ese elemento tierra que viene a estar compuesto por un sinfín de minerales y elementos químicos de la naturaleza. Hay muchas criaturas viviendo ya allí que nos dan el sustento a nosotros como humanidad, y nosotros asimismo nos alimentamos de las otras especies, a saber, como el reino vegetal y también, por supuesto, el reino animal. Entonces, la medicina natural vino a ser una botánica muy extensa que el Creador de antemano
colocó en el mismo seno de la naturaleza para que nosotros como humanos nos sirvamos de ella. Esta ciencia no ha cambiado sus fórmulas, ya que ellas pertenecen a la misma fuente de sabiduría conocida como la naturaleza. Justamente era lo que decíamos, la naturaleza sinceramente es un ente muy sabio. Nosotros debemos saber de que como creación en este planeta somos tan solo una de las tantas especies que habita este planeta. Somos hijos de la tierra, hijos de la naturaleza, hijos de la Pachamama. Por lo tanto, el hijo viene a ser la extensión de esa madre que le ha dado vida. Por lo tanto, esa madre es aquella que ha tenido en su haber una cantidad de leyes y de conocimientos, las cuales le permiten ser invulnerable ante sus mismas creaciones, plantas, animales y humanidad. Realmente la naturaleza es la única que puede curarse a sí misma. Nosotros debemos decir en esta mañana, compañeros, de que más allá de lo brillante que sea un especialista en cualquier área de la salud, sea de la medicina convencional, sea de la medicina natural, sea de la medicina tradicional, holística, etc., sinceramente, con humildad debemos aceptar que nadie es capaz de curar a nadie. Solamente la naturaleza es capaz de curarse a sí misma. Porque todo lo que utiliza un especialista, inclusive a nivel de la ciencia convencional, viene de los elementos químicos que son extraídos justamente de la madre naturaleza. Cuanto más un especialista en el área de la salud naturista. Entonces, lo único que puede hacer un especialista es, a través de ciertas combinaciones sabias, fórmulas que son incambiables a través de los tiempos, estimular a la naturaleza, a su naturaleza, que es su cuerpo, que es este cuerpo, para que esa naturaleza llamada cuerpo humano se cure a sí misma. En realidad, que nosotros solamente jugamos con lo que ya está creado y lo que está contenido como sabiduría en esta madre naturaleza. A la madre naturaleza adoraron los antiguos sabios de la humanidad, ya que ella en sí misma es la imagen del Creador, Dios mismo. Fíjense que muchas personas de pronto se preguntan acerca de qué es Dios. De pronto, cómo encontrarlo, cómo tocarlo, cómo palparlo. Pero en realidad no nos damos cuenta de que eso que se llama Dios, llamado de distintas formas por las distintas culturas, sencillamente viene a tener una parte visible y otra que no vemos con estos ojos físicos. Esa parte visible de Dios, déjenme decirles, compañeros, es la misma naturaleza. Cuando se habla de que el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios, es porque la imagen de Dios viene a ser ya en algo microcósmico, en algo diminuto, este cuerpo que usted tiene. Por eso es que dice un gran sabio de la antigüedad: ¿quieres conocer a Dios? Obsérvate en un espejo. Y si a esto le añadimos algo a nivel de la psicología, ¿quieres conocer a eso que la gente llama Satán, el demonio? Observa sencillamente lo que piensas. Pero si quieres ver a Dios, obsérvate en un espejo, porque tú eres humanamente la imagen de Dios. Y tu cuerpo, el mío, el de tu vecino, el de todos los seres humanos que poblamos la faz de la tierra, entre ellos la naturaleza, viene a ser la imagen misma de Dios. Es Dios mismo. Y la madre naturaleza, pues con toda esa sabiduría que tiene, nos demuestra verdaderamente de que es una extensión de Dios. Por eso es que los grandes sabios, entre ellos grandes filósofos, místicos, bueno, hablemos del hombre más exaltado que ha pisado la faz de la tierra, en todos los campos, el mismo Maestro Jesús, sus parábolas siempre eran en relación a la naturaleza.
Por eso aquella parábola del sembrador, por eso aquella parábola que menciona la semilla, por eso aquellos ejemplos que siempre los grandes sabios de Oriente y de Occidente, del sur y del norte del planeta, han dado a nivel de la naturaleza, porque la naturaleza es un libro abierto, lleno de sabiduría, pero que solamente lo pueden comprender aquellos que tienen un lenguaje, podríamos decir modestamente, gnóstico, para poder interpretar la sabiduría. Cada planta es sagrada, cada planta es un trío de cuerpo, alma y espíritu. Vamos a mencionar algo que la verdad es bastante interesante. Fíjense que en el proceso de la curación, el 80% de la misma se verifica por la acción de los elementales de la naturaleza, o lo que dice allí en pantalla, por el alma de la planta. Es por eso que nuestros antiguos incas, aztecas, mayas, etc., podían realizar grandes milagros y grandes curaciones, como algunos médicos de esta ciencia pueden realizar actualmente en nuestros días, porque se valen del uso de algo que ha pasado inadvertido, desconocido, inclusive, compañeros, le decimos por muchos naturistas, porque se estudia solamente la planta en función a lo que es la fitoterapia o las propiedades ocultas de esa planta, las propiedades curativas de ella, pero se ha desestimado, no se ha estudiado verdaderamente el uso de los elementales de las plantas, los cuales eran perfectamente utilizados por nuestros antiguos incas, acá en estas tierras del Perú. Y es por eso que incluso ellos podían, dicen las leyendas, hasta encantar ciudades enteras, tesoros muy valiosos, y pasarlas a otras dimensiones de la naturaleza gracias al uso maravilloso y magnífico de las plantas. Pero también ellos podían curar todo tipo de enfermedades gracias a la acción de los elementales de las plantas, porque ellos no ignoraban que toda planta es el trío de cuerpo, alma y espíritu. Mas sin embargo podemos decir que si hoy en día se realizan también grandes curaciones netamente con el estudio de las plantas, ¿qué no sería si los sabios nuestros de esta época pudieran penetrar en estos conocimientos profundos de la medicina natural y en este caso de la elementoterapia? Ya entrando un poco más en materia, la definición de medicina natural también se le conoce como medicina naturista, naturopatía, naturismo o medicina naturopática. Es una ciencia que abarca una serie de prácticas o terapias preventivas y curativas utilizando elementos obtenidos de la naturaleza con un bajo o nulo nivel de procesamiento. Bueno, esto es una definición técnica de lo que es la medicina natural. Podemos decir que la medicina natural se entiende obviamente con las plantas, pero, por ejemplo, cuando usted tose, eso es medicina natural. Cuando un alimento a usted le cae pesado y su cuerpo siente la reacción de expulsarlo de sí a través de ciertos canales de eliminación, eso se llama medicina natural. ¿Por qué? Porque es lo que naturalmente el cuerpo utiliza para poder darse vida o curarse a sí mismo. El proceso de la tos indica salud. El proceso de la fiebre, igualmente. Porque estos son mecanismos de medicina natural, repetimos, que emplea el cuerpo para deshacerse de una cantidad de virus que están tratando de atacarlo. Es por eso que esa inteligencia que manejan las vellosidades mismas de nuestras fosas nasales nos hacen pensar que el proceso de la tos evidentemente es medicina natural, ya que ellas permiten percibir aquellos microorganismos, virus, bacterias, que al tratar de ingresar a nuestro organismo internamente, a través del sistema linfático, a través de nuestros ganglios, como por ejemplo los que están acá en nuestras amígdalas, inmediatamente viene ese batallón de defensas de linfocitos y actúa expulsando esta cantidad de virus. Y nosotros no tenemos que pensar para realizar ese proceso. Eso se llama medicina natural.
Ella se extiende al uso de las plantas, al uso del aire, al uso del elemento tierra, de los enterramientos, al uso de la luz solar, como terapias curativas que también se emplean en medicina natural. Bien, acá nos dice equilibrio entre los dos tipos de ciencia. Nosotros en esto debemos ser muy equitativos, porque definitivamente que la ciencia convencional y la ciencia oficial ofrecen métodos de diagnóstico y de ciertos tratamientos que son necesarios en un momento dado de utilizarlos. En esto no podemos ser fanáticos, en esto no podemos marginarnos, porque somos seres humanos y sabemos apreciar los avances maravillosos que ha tenido la ciencia médica. Si bien es cierto de que hay algunos medicamentos, y bueno, esto todos lo sabemos, que canjean un dolor por otro, o ciertos procedimientos invasivos que deberíamos de evitar utilizando otro tipo de medicinas que preserven nuestra salud y nuestra vida, no es menos cierto de que en un momento dado de una urgencia, que una persona se accidenta, que tiene un derrame, que tiene una hemorragia, indiscutiblemente que tiene que acudir a urgencias en un hospital para poder tener y mantener un equilibrio en su vida. Que el tratamiento posterior pueda hacerse ya con otro tipo de medicinas, incluida la convencional, también es cierto. Pero nosotros en esto no debemos ser extremistas y hay que darle, como dice el dicho, al César lo que es del César, porque verdaderamente existen apóstoles de la medicina en medio de la medicina convencional, como también pues pueden haber personas que no tengan vocación por aquello y lastimosamente vemos de que se juega y se maltrata la vida. Al igual puede ser que algunos naturistas, aunque parezca increíble, porque la persona que no hace con amor y desarrolla con vocación lo que es su profesión, ni es feliz, ni tampoco puede aportarle a la humanidad una solución verdadera para sus necesidades. Siguiente. Vamos a ver algunos médicos naturópatas a través de la historia, de pronto conocidos por algunos o muchos de ustedes. Bueno, en primer lugar tenemos uno de los más conocidos, Hipócrates, quien vino a existir en Grecia entre los años 460 y 377 antes de Jesús el Cristo. Viene a ser el médico griego más célebre de la Grecia antigua, padre de la medicina, creador de la observación clínica, también practicada por los estudios gnósticos, debido a que hay una técnica de conocimiento y autoconocimiento llamada observación. Vivió 104 años de una colección de escritos hipocráticos compuesta por más de 100 libros. Podemos decir que este gran sabio de la humanidad nos legó muchos conocimientos en esta época, porque debemos decir de que, como mencionamos en un principio, la medicina natural obviamente es prehipocrática, porque él vino a traer ciertos conocimientos, pero desde luego ya todo estaba creado y depositado en esa botánica de la naturaleza. Pero lo que sí es cierto es que a él le debemos aquella teoría de los 4 humores del cuerpo, tan estudiada por los antiguos sabios, entre ellos Galeno, quien fue el sucesor de Hipócrates, y también aquella frase tan comúnmente mencionada de que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Verdaderamente necesitamos de una salud preventiva antes de utilizar una salud recuperativa. La salud preventiva es toda aquella que se emplea en relación justamente a los cuidados del cuerpo y a la alimentación. Cuando una persona se alimenta naturalmente, biológicamente, y tiene sabias combinaciones en medio de ese proceso, indiscutiblemente que va a vivir sano, porque le va a estar dando a su cuerpo la cantidad de nutrientes, vitaminas, elementos defensivos en contra de muchas enfermedades. Entonces este sabio desde esa época ya nos estaba diciendo de que la medicina también está contenida en los alimentos. Lo que se hace hoy en día a nivel incluso de la medicina convencional
es sintetizar cierto tipo de alcaloides de ciertas plantas y alimentos, y ya una vez sintetizado se lo dan a usted en forma de vitaminas o de tal o cual medicina, pero se extrae verdaderamente de las mismas plantas, de los mismos alimentos. Siguiente. Galeno, quien viene a ser el médico más notable después de Hipócrates en la antigüedad, se lo considera el padre de la fisiología experimental y pudo determinar las distintas funciones de los órganos. Escribió más de 500 obras médicas y filosóficas. Lastimosamente quedan tan solo unas 150 en nuestra actualidad. Pero ¿por qué es notable Galeno? Porque desde esa época, compañeros, pudo determinar el hecho de las funciones de los órganos. Y déjenme decirles de que antiguamente, sobre todo allá en Grecia, era penado el hecho de realizar autopsias. Era penado el hecho de invadir un cuerpo. Sin embargo, ¿por qué este gran ser Galeno ha sido tan notable? Porque pudo determinar las funciones de los órganos sin necesidad de conocerlos internamente. Verdaderamente que esto alude a que estos seres tuvieron otro tipo de sistemas de investigación extrasensoriales, metafísicos, obviamente para poder obtener estos grandes conocimientos. Siguiente. Paracelso, una de las figuras más contradictorias e interesantes de la historia de la medicina, su incesante búsqueda de lo nuevo y su oposición a la tradición y remedios heredados de los antiguos tiempos le postulan como un médico moderno. Sin embargo, en la concepción del cosmos, del universo, él también trajo y rescató ese conocimiento de estos antiguos sabios, de Hipócrates, de Galeno, entre otros. Verdaderamente él habló mucho de lo que era la transformación de los metales groseros en metales sutiles. Entre ellos y entre otros autores, Paracelso también estudió lo que fue la alquimia, que literalmente se define como la química superior, la cual hacía de que el plomo físico, y todos sabemos que es un metal sumamente denso, se pudiera transformar en el oro de más pura calidad. Y esto porque gnósticamente conocemos y estudiamos en nuestros cursos de 23 conferencias que previamente él lo había podido hacer, esa transformación del plomo de su personalidad en el oro del espíritu dentro de sí mismo. Y por eso se ganó la dicha de poder tener este don alquímico de transformar estos metales físicamente. Él estudió muchísimo acerca de la influencia de los astros sobre la vida de la naturaleza y sobre todo del ser humano. Ignaz von Pexeli viene a ser prácticamente el padre de la iridología, o lo que es el diagnóstico de las enfermedades a través del iris de los ojos. Y fíjense que es muy curioso la forma en que Pexeli conoce la iridología. Él, siendo un niño de 10 años, por allá cerca de Budapest, en Hungría, ve que una lechuza se accidenta y se parte una de sus patitas. Al analizar el iris, y todos sabemos de que la lechuza tiene pues unos ojos bien grandes y claros, él se da cuenta de que en la superficie iridológica o del iris, recién se partió su patita, apareció una línea transversal, negra, marcada, definida, lo cual le llevó a deducir, siendo un niño, indiscutiblemente que esa afección que tuvo en su salud, indiscutiblemente tenía que ver y se reflejaba en el iris de la lechuza. Posteriormente, cuando él ya estudia medicina, empieza a hacer ciertos análisis comparativamente de distintas enfermedades con las manchas, líneas, criptas, lagunas que aparecían en los iris de sus pacientes, y pudo determinar verdaderamente que todas ellas, sus afecciones de estos órganos principales, sea del hígado, de los riñones, del sistema circulatorio, se reflejaban en el iris de estos pacientes. Con el tiempo, pues ya esa ciencia de la iridología se fue perfeccionando
Gracias, por ejemplo, al doctor Bander, al doctor Jensen, entre otros, y vinieron sacando mapas ideológicos que nos permiten hoy en día dar un diagnóstico más específico y más acertado acerca de las distintas enfermedades del cuerpo. Tenemos a Andrew Taylor Steele, quien viene a ser uno de los padres también de la quiropraxia. Él prácticamente planteaba de que toda deformación en lo que es el sistema osteoarticular hacía de que el sistema nervioso no pudiera funcionar adecuadamente y retransmitir prácticamente salud y vida a los distintos órganos del cuerpo. Es por eso que desde aquella época, a través de ciertos ejercicios de la quiropraxia, podían verdaderamente arreglar el nivel de las articulaciones raquídeas y empezar estos pacientes a tener una mejoría. Nosotros necesitamos decir de que a veces estas medicinas, sea la quiropraxia, fisioterapia, medicina naturista, acupuntura, etc., vienen a ser consideradas y comprendidas dentro de aquel conjunto de medicinas alternativas. Mas debemos decir que en ocasiones, dependiendo la gravedad de la afección de salud, deberían de ser la primera alternativa, porque definitivamente lo primero que debes hacer es no dañar tu cuerpo. Si no hay nada que hacer, tienes que apelar a una instancia ya de otro tipo de medicina que necesariamente y quizás de una forma violenta pueda tener tu cuerpo una reacción con ella, pero debería ser la primera alternativa para preservar la salud y tu vida. Louis Kuhn, muy importante el aporte de este gran médico naturista, porque nos lleva al uso de lo que es la hidroterapia, o lo que es el uso del agua con fines curativos. Y todos, yo estoy acá seguros, de una u otra forma, hemos utilizado la hidroterapia anteriormente. ¿O qué dicen ustedes? Porque desde el solo hecho de emplear un cocimiento, sea cual sea, de manzanilla, de boldo, de cola de caballo, ya indica que usted está utilizando la terapia del agua con fines curativos. Pero obviamente eso se extiende a lo que son las duchas frías con fines curativos. Esto se entiende también con la elevada temperatura que se emplea para matar cierto tipo de viruses que puedan estar atacando nuestro cuerpo a través de ciertas piscinas térmicas especiales que ayudan en ese proceso. Esto se entiende con baños de chorro, que a manera de masaje, un poco fuertes, en ciertas zonas del cuerpo, también van produciendo un efecto curativo en el mismo. Esto se va y se extiende a lo que es el uso de las lavativas, de los enemas, que antiguamente nuestras madres y abuelas inclusive nos practicaban, sobre todo en estas tierras del Perú. Nosotros nos hemos venido dando cuenta, platicando con muchos pacientes que mencionan: mi madre me hacía algunos enemas y verdaderamente yo no tenía problemas digestivos. Esto porque se empleaba ya, quizás no de una forma técnica ni muy instruida, pero sí tradicional, el uso de la hidroterapia. Y gracias a Kuhn, prácticamente nosotros le debemos ese gran aporte que tuvo de la hidroterapia en esta época. Quizás quien no conoce a este médico chileno, Manuel Lezaeta Charán, que vivió entre los años 1881 y 1959. Aquí hay una breve reseña histórica: médico naturista, abogado, profesor y escritor chileno, uno de los destacados profesionales de la medicina natural, creador de la doctrina térmica, que vamos a pasar a explicar. Fue discípulo del padre Tadeo, luchador con el sistema sanitario oficial y la divulgación de su doctrina de salud en Chile y en el extranjero. Este gran médico naturista también se desenvolvió en lo que fue el área de la iridología, pero él básicamente planteaba el hecho de que toda enfermedad se da por la producción de fiebre interna que hay en el organismo, en el sistema digestivo.
y que esa fiebre interna, o lo que es la congestión de los órganos principales del sistema digestivo, hacía de que todo el organismo trabajara inadecuadamente. Es por eso de que cuando nosotros estudiamos lo que es el manejo y el desarrollo de las funciones del colon o el intestino grueso, pues tenemos que darle la razón a aquellos que mencionan que la muerte empieza por el colon. Y algunos podrán pensar que esto es algo un poco exagerado, pero verdaderamente el sistema principal de nuestro cuerpo, como vamos a pasar a estudiar, viene a ser el sistema intestinal. Y si este no tiene una buena salud, prácticamente todo nuestro cuerpo tiene esa fiebre interna que él planteaba, y entonces se da un desarreglo en todos los demás sistemas de nuestro cuerpo. Tenemos a Edward Bach, siendo un poco breves, el padre de lo que es las flores de Bach, o este método terapéutico con esencias florales para fines curativos o medicinales. Gracias a ello es que se emplean hoy en día en los masajes, incluso algunos quiroprácticos, lo que son las esencias o los extractos esenciales de ciertas plantas y flores para poder también tener una recuperación en la salud. Tenemos al maestro Samael Aun Weor, gran médico naturista, precursor de la elementoterapia, fundador de las instituciones gnósticas del planeta Tierra en esta época, autor de más de 78 obras acerca de la psicología, antropología, humanismo, filosofía práctica, etc. Y entre sus obras de medicina se destaca el Manual de Medicina Oculta. Sinceramente, nosotros en esta mañana tenemos que hacer un público reconocimiento a la cantidad de conocimientos legados por este gran sabio de la humanidad, maestro Samael Aun Weor, quien vino a colocar sobre el tapete de la existencia nuevamente lo que fue el conocimiento de la elementoterapia que les mencionábamos, que actúa en el 80% de las curaciones que se puedan dar a nivel de la medicina natural. Este sabio contemporáneo estudió en la selva misma de la Sierra Nevada de Santa Marta con los indios mamas, con los indios aruacos, y a esos mamas les pudo extraer el conocimiento más conceptual, más sintético de lo que fue esa doctrina que le legaron. Porque gracias a ese conocimiento, él escribe el Manual de Medicina Oculta, que es un compendio de fórmulas extraordinarias, que inclusive desde el año 72 aproximadamente, ya él vino hablando por primera vez quizás de lo que fue la curación del cáncer. Él vino hablando de la curación del cáncer y de la sífilis mucho tiempo atrás que nuestros sabios contemporáneos en esta época. Y gracias a este maestro es que existen estas también instituciones gnósticas a nivel de más de 24 países a nivel mundial. Por eso que en esta mañana le rendimos un sincero homenaje a este gran médico naturista y fundador de las instituciones gnósticas del planeta Tierra. También tenemos